texto esta tarde es al final del capítulo, desde el versículo 50 hasta el final. Vamos a leer primero. Dice, versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Denme un segundo, hermanos. Quiero dejar aquí una notita en mis apuntes. Ok, bien, vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias porque tenemos tu palabra perfecta y es, Señor, justo lo que necesitamos esta tarde. Pido que esta tarde sea de desafío, si es necesario que sea una reprensión o un ungüento para sanar. Cualquiera que sea el caso, Señor, te pido que tú obres en nuestros corazones y que nosotros respondamos con fe para que tú seas enaltecido en nuestra vida. Que tú seas, Señor, siempre el foco de todo lo que hacemos y pensamos y que te glorifiques en nosotros, Señor. Gracias, pedimos esto en el nombre de nuestro amado Salvador Jesús. Amén. Muy bien, excelente. Abigail, ¿qué le hiciste a Daniel? Quiere estar acá adelante conmigo, yo creo, pero no sé si puedo porque estoy luchando con el ventilador. Para otro día. Hermanos, vamos a hablar de esto. Conocer de Jesús sin creer en Él. O conocer de Jesús sin conocer a Jesús. Conocer de Él sin ser conocido por Él. De eso estamos hablando esta tarde. La fe es primordial en la vida cristiana. Sin la fe es imposible agradar a Dios. ¿Ya? Hermanos, a veces nosotros llegamos a una prédica y en ese momento como que nos desenchufamos mentalmente. Pero quiero animarles que siempre hagan el opuesto, que se enchufen y que pongan mucha atención, porque quién sabe si este es el mensaje que puede cambiar todo. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el inicio de la vida cristiana. Es la entrada en la familia de la fe, de la familia de Dios, como en Gálatas 6 se llama la familia de la fe. Nosotros entramos por fe en Jesucristo como Salvador, pero a partir del momento de la salvación, hasta morir o hasta que Cristo venga por nosotros, Maranata, nuestra vida cristiana es por fe, no por vista. Andamos, sino por fe. Nosotros andamos por fe. La fe es muy importante. Y vamos a descubrir en el texto de Mateo 13, 53 al 58. Esta tarde vamos a ver que la cercanía externa a Jesús no garantiza una fe verdadera. La familiaridad sin fe endurece el corazón. Miren, para empezar, versículos 53 y 54. Cómo la gente se maravilla de Jesús, pero no creer en Él. Dice en el versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían,
¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Jesús está enseñando en la sinagoga de ellos y la reacción inicial es asombro. Y probablemente impresionante. Están escuchando a un tal Jesús que quizás vieron en su adolescencia, quizás vieron en su juventud, quizás lo vieron como joven o como niño. ¿Quién sabe? Quizás la tía de la sala cuna donde se cuidaba estaba ahí presente. Ahora lo volví un poquito más chileno, pero gente que lo ubica le están escuchando. Y se están asombrando. Ellos reconocen la sabiduría del Señor Jesús. Ellos reconocen la sabiduría y sus obras. Pero el problema es que el asombro de ellos no se tornó en fe. ¿Está bien dicho eso? Ese es el problema con ellos. El asombro intelectual no es lo mismo que la confianza espiritual. No es lo mismo. Ayer estuve sentado con hermano Dusan y estuvimos estudiando acerca de un salmo. Y íbamos viendo algo, vimos como 4 versículos y cada yo le decía, esto es un versículo. Y él, su boca se abría un poquito. Y le dije, ya, mira otro versículo. Y cada vez él con más asombro decía, ¡wow! Y él, literal, enfrente de mí, era ese emoji donde la cabeza explota. Y él estaba tan maravillado de la palabra de Dios. Y qué rico eso. Me dio tanta alegría ver esto. Sí. Ellos tenían asombro, pero para ellos era un asombro aquí, por lo que veían, por su mente, su cerebro, pero no se convirtió en fe. A veces la familiaridad se convierte en tropiezo. Yo recuerdo escribiendo al pastor Jack Baskin, que vino a Goyaique hace unos años atrás. Y hablando con el pastor Baskin, siempre le decía lo mismo. ¿Cuándo me vas a permitir seguirte como tu sombra? Por una semana, grabando todo, entrevistándote, haciéndote preguntas, que me cuentes todas las anécdotas que sabes, que me enseñes la palabra. Cómo fue tu niñez, tu juventud, cómo conociste al Señor, cómo fue tu entrenamiento y grabarlo todo para escribir un libro sobre tu vida. Le dije eso. ¿Y saben cuál fue su respuesta? Me dijo, no quieres venir y estar conmigo por una semana, o si no me vas a pillar llamando fuego del cielo. Refiriendo a los discípulos cuando ellos querían destruir a algunos y Jesús dijo, no, si no están contra nosotros, están con nosotros. Pero su punto fue que si yo estuviera con él, eso es un tiempo así que iba a ver sus defectos. A veces la familiaridad se convierte en tropiezo. No sé, un fulano puede predicar el evangelio a tu familia y le hacen caso y creen. Pero cuando eres tú, no, el mocoso, que yo con él peleaba cuando era un niño, así le digo, mamá, mi hermano pequeño. ¿Cómo le voy a escuchar a mi hermano pequeño? Es así a veces, la familiaridad hace que sea difícil que la gente respeta a uno. Y miren acá lo que sucedió con Cristo en el versículo 55. Ahora, no vieron defectos en él, porque no existen. No existieron y tampoco existen, y nunca existirán. En ti y en mí abundan, pero en él nada. Versículo 55, dijeron ellos, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José y Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Se habían maravillado por su sabiduría, su enseñanza, su doctrina, sus milagros. Pero ahora están diciendo, pero es el Jesús, su papá, el carpintero, su mamá María, aquí están sus hermanos, están sus hermanas. ¿Cómo puede él tener estas cosas? Ahora empieza el versículo
55 con una pregunta, ¿cierto? ¿Qué dice ahí en el 55, en tu Biblia? ¿Ah? Ellos dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? Bueno, en un sentido sí. Como un padre de crianza, un padre de adopción. Pero en el sentido biológico, no, en ninguna manera. No. José fue el padrastro de Jesús, si estamos hablando quizás en términos legales. En términos de crianza, sí, fue su padre. No, pero tengan eso por seguro. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, no por José. Eso está claro. En Mateo 1, 18 al 25 nos habla de eso. Sin embargo, después José tomó a María como esposa. Incluso en el Mateo 1:25 dice que él no conoció a María hasta que naciera su primogénito, que fue Jesús. Y hasta que nos da la explicación de por qué dice aquí que Jesús tiene hermanos. Jacobo, José, Simón, Judá, sus hermanas, ¿cierto? Es porque la doctrina católica romana de la perpetua virginidad de María es totalmente falso, es una mentira del diablo, no lo crean. Y va en contra de lo que la palabra de Dios dice. José tomó a María como esposa, él nombró a Jesús, ¿sabían eso? Está en el 1:25. Ahora, el Señor escogió el nombre, pero fue José que dijo que así va a ser su nombre. Me recordó de cuando nació Patrick. Eso. El Patrick iba a ser Lucas. Ese era su nombre. Ya estaba a punto de nacer. Y yo dije, su nombre va a ser Patrick, por mi papá. Y segundo nombre, Tomás, por mi suegro. Así que así se llama, Patrick Tomás. El papá puso el nombre. ¿Sí? José le puso el nombre, le protegió, proveyó para él, lo crió. O sea, sí, fue su padre en ese sentido, ¿cierto? La gente presente reconoce, o sea, conocen el origen de Jesús. Conocen su familia, conocen su historia. O sea, familiaridad hay. Pero ellos reducen a Jesús a lo que a lo mejor para ellos les resultaba más cómodo y más manejable, ¿cierto? Llegó el Mesías, el Cristo, haciendo milagros, enseñando cosas maravillosas. Pero no, el hijo de José, el hijo del carpintero, ahí está su mamá María, es uno de nosotros. Y a lo mejor para ellos Cristo les fue la percepción de ellos demasiado cercano. Y en sus mentes pecadoras, Él dejó de parecer digno de fe. En el versículo 57, miren lo que sucede aquí. Y se escandalizaban de Él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. La incredulidad cierra el corazón a Cristo. Ellos al ver y observar y escuchar lo que Jesús decía y hacía, al final se escandalizaron por Él. Para ellos Jesús fue un tropiezo, se ofendieron. Es solo Jesús, ¿no? Y ojo con esto, no es ignorancia, es rechazo. Porque no existía duda quién era Jesús. No quedaba duda en cuanto a esto. Y Jesús no es rechazado ni en Mateo 13 ni el día de hoy por falta de evidencia o veracidad. No, Él es rechazado por soberbia. ¿Sí? Porque el necio en su corazón dice, no hay Dios. Decide rechazar a Cristo, porque creerle a Él significaría
que todo lo que Él afirmó es verdad, por lo cual Él es Dios y yo no soy el Dios de mi vida y eventualmente voy a tener que someterme a Él. Entonces, creerle a Cristo trae consecuencias a veces que la gente no quiere aceptar. Ellos rechazaron a Cristo no por falta de evidencia, su sabiduría, sus enseñanzas, sus milagros. Era Dios encarnado, era el Mesías. La incredulidad tiene un poder interesante. Y el poder limita la obra visible de Dios. Eso me cuesta entender 100%. No es que Dios sea limitado por nosotros, no tenemos tanto poder. Pero mira lo que dice el versículo 58. Que Jesús no hizo allí muchos milagros. ¿A qué causa? A causa de la incredulidad de ellos. No por falta de poder en Cristo, sino por la ausencia de fe en ellos. Que es una gran diferencia, ¿no? La incredulidad no cambia quién es Jesús, pero sí nuestra experiencia de su obra. Este no es el único lugar en la Biblia donde suceden cosas así. En el libro de los Salmos, en el 78, versículo 41, dice: y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Nosotros tenemos la Biblia común en el cristianismo que se llama la Reina Valera 1960. Pero ¿saben qué? Hace 60 años, 70 años, esta no era la Biblia común, no existía. La Biblia común en español hoy día se conoce como la antigua versión o la Reina Valera 1909. Y encontré muy interesante la traducción en la antigua versión de ese versículo. Se lo voy a leer, dice: y volvían y tentaban a Dios, y escuchen eso, y ponían límite al Santo de Israel. El comportamiento nuestro puede cerrar puertas con el Señor. Nuestra falta de fe puede poner límite, no en que a Dios le falte poder, sino que la ausencia de fe en nosotros pone límite a lo que Él va a hacer. Y es lo que sucedió. Así como en Israel, en el desierto, ellos ponían límite al Santo de Israel por su incredulidad, Nazaret vio restringida la obra visible de Cristo, no por falta de poder de Cristo, sino por la incredulidad de ellos. Lo mismo puede suceder en tu vida. Sí. Yo me pregunto, escuchen eso, hermano, y ya vamos casi terminando, es un sermón corto. ¿Qué milagros te has perdido por tu incredulidad? A causa de la incredulidad de ellos, Cristo no hizo allí muchos milagros. Yo recuerdo hace 4 años, este mismo mes, en febrero de 2022, si yo tengo mis fechas bien, creo que sí, las tengo bien. Invité a los hombres a mi casa. ¿Por qué? Porque un día mi amada esposa, nosotros andábamos cerca del casino. ¿Sí? Oren por el problema de ella, por favor. Andábamos cerca de Dreams y en Magallanes vimos un letrero que decía no sé qué corredor de propiedades, pero ella decidió meterse y ver esa página y vio que camino a Bandurrias, kilómetro 1, había un ex restaurante que se vendía. Y dijo: mira, qué interesante eso. Y yo en mi mente, en mi corazón dije: qué locura.
que está loca esa mujer. Señor, está loca. Pero ya vamos a verlo, está bien, porque está precioso, le dije. Qué hermoso sería, es llegar, en inglés decimos, es girar la llave, es una propiedad girar la llave, que tú llegas y lo único que tienes que hacer para es girar la llave y entras, está lista la propiedad. Y venimos y miraba por fuera y dije, oh, qué hermoso. Pero viste el precio, imposible, nosotros no, jamás podríamos tener algo así. Pero nosotros pasamos por fuera y salió Juan Montes, el dueño anterior, y él dijo, hola, ¿quiénes son? No voy a fingir el acento español porque no sé cómo hacerlo. Y él nos hizo pasar adelante y nos mostró el lugar. No, qué increíble. Dije, oh. Bueno, ustedes que conocieron el pasillo, que era nuestro auditorio antiguo, saben que aquí es, pero un paraíso para nuestra iglesia. Ahí los niños no podían ni caminar, mucho menos correr, no había patio, teníamos un solo baño para a veces cultos de 100 personas para una actividad. No había cocina, no había comedor, no había nada, estacionamiento no había, los perros nos atacaban cuando llegábamos a los cultos, o sea, gracias a Dios por el lugar, pero no era muy adecuado para nosotros. Entonces vi este lugar y dije, wow, tremendo. Y oré. Y para mi sorpresa, yo no percibí un no de inmediato de parte del Señor. Y yo oré más y hablé con algunos consejeros y nadie me dijo no. Y a Ani le encantaba el lugar y a mí me encantaba. Y yo dije, pero Señor, ¿será posible algo así? Entonces, llamé a los varones de la iglesia. No sé cuántos de ustedes estaban en ese momento. Miguel no, porque yo después. Alejandro, ¿sí o no? Les invité a los hombres a mi casa. Y llegaron y les hablé de ese lugar. Tú estuviste, ¿cierto, Nacho? Y dije, hermanos, miren, hay un restaurante. Y les expliqué. Y nosotros en ese entonces teníamos, no sé cómo... Tengo que ver porque lo tengo todo escrito, pero creo que nosotros habríamos tenido 60 a 80 millones ahorrados. Y aquí valía 200 millones. No tiene que ser experto en matemáticas, ¿cierto? Pero oramos y conversamos con los hombres. Y yo propuse algo. Dije, hermanos, ¿y qué tal si nosotros como iglesia firmamos un contrato, un compromiso de compra-venta con él y con su esposa, porque ella también era dueña de la mitad. Y dije, les damos 50 millones. Y después hay 12 meses donde podemos pagar el resto, 150 millones más. Y si nosotros no alcanzamos a pagar, tú te quedas con los 50 millones. Nos lanzamos, hermanos, por fe. Por fe. Y en esa reunión, los hermanos, todos, 100% de los hermanos, no sé cuántos fueron. Si tuviera que adivinar, yo diría entre 15 y 20 hermanos. Éramos muchos en mi living. Sin falta, cada uno dijo, sí, sí, pastor, sí, pastor, sí, pastor, hagámoslo. Todos de acuerdo. Ese sí que es un milagro. Porque si tú tienes 2 bautistas en un solo lugar, tú tienes 3 opiniones. Entonces yo dije, wow, están todos a favor y todos quieren hacerlo. Eso tiene que ser del Espíritu Santo. Y yo nunca lo presenté como que hermanos. Tiene que decir sí, porque yo soy el hombre de Dios, síganme. No dije nada así porque después si tuvimos problemas, ellos también, la iglesia iba a perder 50 millones, yo no. Y bueno, ustedes conocen el resto de la historia. Cómo Dios proveyó milagrosamente para este lugar. Y yo pienso si hace 4 años, ¿qué tal si la incredulidad
hubiese contagiado a nuestra congregación. Y un hermano con influencia dijera, pastor, no creo que sea sabio. Y después otro hermano dice, tiene razón, pastor, no creo que debemos atrevernos, no. Y de pronto el neumático se desinfla y nosotros estaríamos en río oscuro todavía. Sí. Luchando con ese techo que tenía gotera constante. Yo tengo como 20 canas en mi barba por ese techo. Qué bueno es el Señor. Hay que tener fe en el Señor. Es posible estar cerca de Jesús. Es posible saber mucho acerca de Jesús. Es posible memorizar versículos, escuchar sermones. Incluso es posible leer la Biblia entera, más que una vez. Escuchar las enseñanzas del Señor. Y aún así, no creerle. Eso es posible. Y fue un caso en Nazaret. La pregunta no es cuánto sabes tú de Cristo, sino si tú confías en Cristo. Si eres mi hermano en Cristo, lo hiciste para ser salvo. Pero a veces la gente se distrae en algún momento del camino y como que dicen, no, a ver, eso creerle al Señor es como de los niños, yo soy grande, yo soy adulto. Entonces yo sí, supuestamente Él es Jehová Jireh, pero yo soy quien provee para este hogar. Yo voy y trabajo y yo soy quien, en inglés decimos, traigo el tocino a la casa. Ahora Nicole lo entiende, ¿cierto? Por tanto tocino que cocinó. En algún momento la gente dice, sí, es lindo lo que dice la palabra de Dios, pero estoy tratando de vivir la vida real. Tú puedes saber mucho de Cristo, pero esto no significa que le obedeces. Y la fe sin obras es muerta. Esa palabra me cuesta. La familiaridad sin fe no salva. La familiaridad sin fe no salva. Quizás tuviste fe en algún momento y fuiste salvo. Pero ahora en tu vida cristiana, en tu carrera cristiana, en algún momento empezó a fallar tu fe. No significa que perdiste la salvación. Pero lo que sí significa es que perdiste la llave que abre la puerta a la vida victoriosa de un cristiano. Y quizás por tu falta de fe estás viviendo derrotado y no es el plan del Señor para ti. Solo la fe verdadera recibe a Cristo verdaderamente. Y solo la fe verdadera se refleja en lo que verdaderamente debiese ser una vida cristiana. Bien, vamos a concluir con esto.